Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Y deseo que el amor de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios, amor de Dios entre en sus hogares, entre en sus corazones y en todas las actividades, todas las realidades que ustedes realicen constantemente, que sea para la gloria de Dios, para actuar de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y pues les doy las gracias que nos permiten poder estar con ustedes compartiendo pues estos momentos a través de estos medios y poder compartir y aprender juntos sobre nuestra fe. Estamos en la Lección Divina, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Estamos en este planteamiento de aprender de la palabra de Dios, meternos en este mundo maravilloso de la palabra de Dios. Y a través de esto, hemos ido aprendiendo a ver algunos pasos o unos elementos fundamentales de la lección divina. Primero, lectura, que decimos es una lectura creyente, y pues necesitamos preparar nuestro corazón para que realmente la fe se manifieste en nosotros, que es la respuesta que tenemos que dar. Entonces tenemos la invocación al Espíritu Santo como primer momento, después la lectura del texto, luego la meditación con el texto, oración con el texto, oración, contemplación y compromiso. Es lo que nosotros estamos trabajando. Pues vamos a ver en qué estamos. Estamos en el primer paso, que es la invocación. Y en esta invocación al Espíritu Santo hemos visto lo que es pureza de corazón, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos ya en el último punto, comunión con la iglesia. Y estamos hablando de la comunión, estamos hablando de lo que es la comunión de los santos. Y esto lo decimos incluso en el credo original, que es el credo de los apóstoles, o el credo corto que se le conoce. Y es precisamente entender y sobre todo comprender que el credo de los apóstoles presentando artículos de fe, y en el credo largo pues es el desarrollo del artículo de la fe, y es lo que estamos analizando en este ámbito, uno de los puntos de lo que es aspecto de la comunión de los santos. Entonces, hemos visto lo que es el número 946, 47, 48, y estábamos en el número 949 del Catecismo de la Iglesia Católica. En esto pues hemos visto, voy a leerles lo que hemos leído y retomamos el número 949. Estamos en la primera parte, en la profesión de fe, que es la segunda sección, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, que dice, creo en la Santa Iglesia, párrafo 5, la comunión de los santos, Estamos en el párrafo 5, donde estamos viendo la comunión con la iglesia, o sea, estar en unión con la iglesia. Esto es lo que hemos estado viendo. Voy a leerles el número 946. Dice, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es en cierto modo una explicitación del anterior, que es la Iglesia, sino la asamblea
de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la iglesia, o sea, estar en comunión. Como todos los creyentes, número 147, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Y hablábamos de la importancia de esto. Si yo estoy bien, voy a transmitir a los que están conmigo este bien. Si yo estoy mal, voy a transmitir este mal a los que están conmigo. Dice, es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. Y obviamente, por ejemplo, la vida consagrada pretende ser esta comunión en donde todos lo tienen en común. La vida consagrada, la vida religiosa. Pero ¿cuál es el bien más importante? No se refiere al bien común material, sino al bien común de la fe, la salvación, la gracia que Cristo nos ha venido a dar. Por eso dice, pero el miembro más importante, ¿cuál es el miembro más importante de un cuerpo? La cabeza. Y porque Él es Cristo, Él ya es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado. Por eso la iglesia es santa, porque la cabeza es Cristo y transmite a todo el cuerpo la santidad, que es la iglesia. Claro, como todo cuerpo a veces se enferma. ¿Cuál es la enfermedad del cuerpo de Cristo? El pecado. Y es en el pecado donde pues Cristo viene a estarnos limpiando, perdonando, purificando. Quien permanece en el pecado permanecerá externo al cuerpo y no podrá resucitar como parte hermoso de este cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo, que hablamos de la iglesia triunfante. Nosotros estamos como iglesia militante y hay otra parte que es la iglesia purgante. Esa es la iglesia, la comunión de todos ellos. Los que están en el infierno ya no son dejan de ser parte del cuerpo de Cristo porque no quisieron participar del cuerpo de Cristo. Ok, entonces decíamos, el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. O sea, todo lo que Cristo, que es cabeza, y es santidad, es pureza, es amor, es todo, nos lo transmite a través de los sacramentos. Que cuando a veces trato de explicar los sacramentos, les digo que son instrumentos de trabajo, armas que Dios nos da para vivir en la santidad, para vivir unidos a Cristo, para vivir en esta unión. Luego dice más adelante, como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Y hablábamos del depósito. Voy a hacer un depósito al banco. Voy a depositar cierta cantidad y bueno, es una cuenta familiar. Entonces, donde creo que ahora hay mucho esto de las tarjetas anexas, ¿no? De crédito, de débito, donde hay una cuenta maestra, una tarjeta, y le tienen tarjetas a los hijos o a los familiares, ¿no? Y obviamente quien paga todo, pues es la tarjeta maestra en el caso del papá o la mamá, que es el que maneja esa cuestión del dinero, ¿sí? Entonces hay un fondo común. ¿Cuál es el fondo común? Se le llama la vida de gracia, que lo vamos a encontrar cómo vivirlo en el depósito de la fe, que es el acto donde Dios se da a conocer, que le llamamos revelación. En la revelación Dios se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su proyecto. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de este depósito. ¿Cuál es el depósito? La sagrada revelación o la divina revelación. Esta revelación la encontramos en la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia. Ese es el depósito. Ese es el fondo común que todos tenemos como católicos. Y obviamente alguien tiene que administrarlo, que sería el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es la encargada de administrar estos bienes a través de la vida sacramental, la enseñanza, el magisterio que se va a encargar de gobernar, de servir y de santificar a la iglesia, o sea, a todo el cuerpo de Cristo. Esta es la tarea. Y cuando sacrificamos la santidad por algo temporal, como un bien de, no sé, incluso un apostolado, es como pues ir en contra de esto, porque no puede haber un apostolado ser más importante que la santidad. Como a veces yo tengo gente
muy amablemente colabora con nosotros en nuestra labor. Y yo les digo, en cuanto ya no puedan, primer apostolado es tu familia, porque ahí es donde vas a encontrar la santidad. Y tengo a veces catequistas que luego, pues, no, pues es que tengo problemas con mi marido, vete a tu casa, gracias por todo, y dedícate a tu casa. ¿Por qué? Porque nunca un apostolado ni una pastoral puede ser más importante que la santidad, que la búsqueda de vivir en la gracia de Dios. No puede ser. O sea, yo voy a hacer mi apostolado, pero porque estoy bien en Dios, porque es Dios mi fuente, y tiene que haber esa prioridad. Por eso decimos, es necesariamente un fondo común. El fondo común es la revelación y todo lo que esto implica para todos nosotros. Número 948. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, y entre paréntesis decíamos sancta en latín, y comunión entre las personas santas, santi. O sea, las personas santas no son solamente los que están canonizados. Les recordaba yo que San Pablo en varias ocasiones va a mencionar esos momentos donde encontramos precisamente que se refiere a los cristianos como santos, les dice santos. Y vemos precisamente esta santidad nos va a ayudar a descubrir que nosotros también tenemos que vivir en esa santidad. ¿Y a qué se refiere? Pues obviamente cuando comulgo estoy siendo santo, porque no puedo comulgar en pecado, no debo de comulgar en pecado. Y cuando comulgo quiere decir que estoy recibiendo lo más santo que tenemos, decimos, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Y estamos comulgando, estamos en ese momento en unión. Cada vez que estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo algo santo. Entonces, aunque no es la santidad constante que debe de haber en nosotros, pero al hacer ese hecho, al tomar esa decisión, al comulgar, al confesarme, estoy viviendo esa santidad y estoy siendo partícipe de este fondo común. Por eso dice más adelante, Santa Santis, Santa Santis, lo que es santo para lo que son santos. O sea, cuando yo comulgo, estoy comulgando lo más santo que hay. Y en ese momento puedo comulgar porque estoy en comunión con todos los santos, o sea, con todos aquellos que están haciendo o hicieron la voluntad de Dios. Yo en ese momento al menos tengo el propósito de hacer la voluntad de Dios y tengo el propósito de recibir a Jesucristo. Y en ese momento se está dando la Santa Santi, ¿sí? Que es lo que es santo para lo que son santos. Y decíamos, lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Yo les explicaba, hay ritos, latino nuestro es rito latino, pero hay ritos orientales, el rito copto, el rito arameo, el siriaco, bueno, que tienen su manera de celebrar, es lo mismo, son católicos, pero tienen su manera litúrgica diferente de celebrar, y ellos utilizan todavía la lengua vernácula de ellos, pero en un arameo antiguo. Nosotros ya lo quitamos, ya no, la lengua oficial antes en nosotros era el latín, ya se quitó. Pero nosotros, al menos el sacerdote, antes de dar la comunión dice, este es el sacramento de nuestra fe. Bueno, perdón, decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena. O sea, el sacerdote está presentando lo más sagrado que tenemos y les está diciendo, dichosos ustedes. O sea, este Dios que se hace pan, este Dios que se ha sacrificado, lo más santo que tenemos, dichosos ustedes que pueden recibir. O sea, los que están en santidad, los que están en gracia, es para que se entienda un poquito mejor, los que están en gracia son los que van a comulgar. Yo siempre hago el hincapié, si no estás en gracia, no comulgues, porque va a ser para tu condenación. Y pues es como vamos a ir viendo pues estos elementos
que van a ser muy interesantes. Entonces dice, lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, santi, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo. De hecho, cuando el sacerdote hace la despedida, vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Tuve un maestro en latín que decía, que nos explicaba, misa es en latín, ha sido enviado. Ha sido enviado. Se entiende como los que, vayan a vivir esta fe, pero también se refería que el santo viático, o sea, los que, en el inicio de la iglesia, los que no podían asistir a la comunión, se les llevaba el viático. Ha sido enviado el viático, o sea, ha sido enviado el Señor para que otros, y todos decían, demos gracias a Dios, porque era que van a estar en comunión, van a recibir la comunión, van a recibir a Cristo, aunque no estuvieran presentes por diferentes condiciones, porque se celebraba la misa a escondidas en las catacumbas para protegerse de la persecución. Lo importante aquí es recordar que es precisamente crecer en la comunión. Cuando yo comulgo, crezco en la comunión con el Espíritu Santo, esa comunión, esa koinonía, pero para comunicarla siempre. Y es algo fundamental. Todo lo que yo vivo en la misa, todo lo que yo recibo en la misa, todo lo que yo experimento en la misa, es para comunicarlo, es para extenderlo hacia afuera. Yo les decía, aprendemos en la misa, una de las cosas más importantes es la adoración, que es poner a Dios como centro. Por eso estoy en la misa y estoy centrado en Cristo, en su palabra y en el santo sacrificio. Y al vivir esto, lo vivo allá afuera, porque también voy a estar concentrado en su palabra y cómo yo debo de vivir mi sacrificio diario para agradar a Dios, para vivir en Dios. Bueno, y luego habíamos empezado ya empezamos con el número 1 romano, la comunión de los bienes espirituales. Y veíamos este número 249 que decía, en la comunidad primitiva de Jerusalén los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión de la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe, que es la fe de los fieles, es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Y nos íbamos a este texto de Hechos 2:42, donde vemos este texto, y estamos analizando todo esto de lo que es mantenerse en comunión, ¿no?, de los bienes. Decía el número Hechos 2:42, déjenme buscarlo aquí. Hechos 2:42. Déjenme ver acá. Es la comunión de los bienes espirituales. Y veíamos que, aquí vamos a ver la comunión de todo nuestro ser. Dice, la primera comunidad cristiana, dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, que es uno de los aspectos que van a ser fundamentales. Tenemos que estar constantemente aprendiendo, pero bajo la acción del Espíritu Santo y con la línea de los apóstoles. Y esto se logra a través de esta continuidad de todos los obispos y los papas a lo largo de la historia. Cuando un obispo, un sacerdote o un papa quiere enseñar algo contrario, ya no está en la línea de los apóstoles. Porque la fe no cambia, la fe no está sujeta, ni los principios de nuestra fe están sujetos a votación, a una democracia, a un cambio, es sí y luego no. Son principios universales, que eso es algo que se nos está queriendo arrebatar y que muchos católicos lo están perdiendo precisamente en este sentido. Y vamos a ir viendo estos aspectos. Ok, entonces, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Y es vamos a la nota al pie de página de 242b, dice, instrucciones a los nuevos convertidos
en las que se explicaban las escrituras a la luz de los hechos cristianos. No era la proclamación de la buena nueva a los no cristianos. O sea, los que ya habían sido aceptado a Cristo, se les daba una catequesis, se les daba una enseñanza. O sea, todo el Antiguo Testamento se les enseñaba, pero ahora con la visión de Cristo. Es ponerse los lentes de Cristo para entender y comprender el Antiguo Testamento. Era lo que se hacía. La enseñanza, ¿cómo se llama? De los apóstoles en la comunión. Aquí hay que entender la comunión, no como nosotros la entendemos. Aquí la comunión es la participación de lo que es los bienes materiales. Vamos a ver la nota al pie de página. Es nada más un repaso de lo que vimos la vez pasada. Dice, comunión, 1 Corintios 1:9, viene aquí sin complemento. Ver Gálatas 2:9. Ciertamente hay que entender aquí la entrega de los bienes a la comunidad, que expresa y refuerza la unión de los corazones. O sea, todo lo tenían en común. Resultante de la partición del Evangelio y de todos los bienes recibidos de Dios por medio de Jesucristo en la comunidad apostólica. O sea, te doy el bien más grande. Esto es hermoso entenderlo. Si yo te doy el bien más grande y tú lo recibes como el bien más grande, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El bien menos grande, que es lo material, lo voy a poner al servicio. ¿Por qué? Porque he recibido algo mucho más grande y quiero compartir lo grande, pero también lo pequeño. Cuando el católico no recibe este bien grande, no está evangelizado y no se le enseña, no va a querer compartir lo otro. Y ahí es por eso que a veces, con todo respeto, nosotros como sacerdotes exigimos que se nos dé, exigimos el diezmo, exigimos esto, exigimos lo otro, pero si no les estamos dando el bien más grande, pues ustedes, pues sí, o sea, como que ya es obligatorio, como que es algo forzado, como que si no lo haces, pues no vas a, ¿cómo se llama? A salvarte, necesitas darme, necesitas, no sé, me ha tocado en algunas iglesias de otro país que si no perteneces a la parroquia y no estás inscrito en la parroquia, y obviamente pues esto pues no, y si no estás al tanto de tus contribuciones, pues no se te asiste, no se te da. Entonces dices, aquí hay algún problema. Y nada más habíamos visto, si estamos a tiempo, nada más habíamos visto 1 Corintios 1:9 y la nota al pie de página. Rápidamente buscamos 1 Corintios 1:9. Nada más para retomar un poquito la vez pasada, que se me hizo muy, muy interesante. 1 Corintios 1:9, que decía, no es 1 Corintios 1:9, sí. Dice, pues, fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y la nota al pie de página dice 1b, donde dice comunión, 1b. 1.9b, dice, la palabra comunión, koinonía, conserva en sus variados usos una acepción fundamental. La comunión brota de las realidades poseídas en comunión por varias personas. O sea, yo tengo una realidad que la poseo, pero también la poseen otros, entonces estamos en comunión. Le vamos al mismo equipo, esta es la realidad, y tú también poseemos esto en común. Trabajamos en el mismo lugar, esto poseemos en común y estamos en una relativa comunión. Obviamente, una familia, pues también se aman y eso se tiene en comunión, pero la unión más grande es cuando participamos de algo que yo poseo, y lo que yo poseo y que se me ha enseñado y se me ha dado es la fe, y yo te la participo, y digo, yo te la enseño para que tú participes de esta comunión. Y es cuando precisamente dice, brota de las realidades poseídas en común por varias personas, sean espirituales o materiales. Esas realidades compartidas, o sea, lo compartimos. De hecho, los bienes materiales nunca se encuentran entre cristianos sin los bienes espirituales.
los bienes materiales nunca se encuentran entre cristianos sin los bienes espirituales. Por eso es tan importante, por ejemplo, en una familia, en un grupo parroquial, en un movimiento, en una comunidad religiosa, necesitamos aprender a compartir los bienes espirituales, y el bien más grande que tenemos es la fe, es el amor a Dios, es el amor de Dios a nosotros. Y en base a eso lo vamos a compartir. Y entonces, al pertenecer, vamos a estar en comunión, en comunión. Y bueno, de hecho los bienes materiales nunca se encuentran, dice. A veces se participan de las acciones o de los sentimientos. Esto es una de las cosas que yo peleaba cuando estaba en los grupos o en los movimientos, porque se manejaba mucho sentimentalismo, mucho sentimiento, y que va a ser muy importante para todos nosotros comprender que este sentimiento, este sentimentalismo, pues lo compartimos, pero es temporal. ¿Qué pasa cuando ya no tengo el sentimiento? ¿Qué pasa cuando se acabó el compartir de los bienes temporales? ¿Qué es lo que sucede por ejemplo, aquí en la 3 de octubre, cuando era todavía muy incivilizado, venían las misioneras de la caridad y traían despensa, se juntaban todos, y lo interesante eran creyentes y no creyentes, y por hambre pues todos rezaban. ¿Por qué? Porque luego yo veía que venían los protestantes y también traían sus despensas, y los mismos que estaban rezando el rosario ahora estaban y alabaré, y vemos este elemento que va a ser muy importante entenderlo, porque si no hay bien compartir de los bienes espirituales, nunca será pleno el compartir de los bienes materiales. Dice, a veces se participan de las acciones o de los sentimientos. La comunión de la que proceden todos los demás bienes otorga una participación en los bienes propiamente divinos. La comunión de la que proceden todos los demás bienes, o sea, para que se pueda dar esta comunión de todos los bienes, primero tiene que ver la comunión de lo divino, o sea, de la gracia, de la vida de gracia. Dice, la comunión de la que proceden todos los demás bienes otorga una participación en los bienes propiamente divinos. Nos une al Padre y a su Hijo Jesucristo, a Cristo mismo, al Espíritu. Nos confiere una participación de la gloria futura. La palabra alude a una característica de la comunidad cristiana. Aquí nos habíamos quedado en este punto, en 949. Y estábamos viendo luego la fracción del pan. Regresamos a Hechos de los Apóstoles 2:42, al punto en la fracción del pan. Aquí sí se refiere a lo que nosotros conocemos como la Eucaristía. La Eucaristía antiguamente se le conocía primeramente fracción del pan. Mi intención siempre es cuando a la hora de que se va a dar, se les da la paz, digo, dense la paz. Y mucha gente, incluso muchos sacerdotes, se están dando la paz, se canta el cordero, el sacerdote hace la fracción y todo el mundo distraído. Ya hasta después, no, es un momento también muy importante. Si ustedes recuerdan el pasaje de San Lucas en los discípulos de Emaús, que no lo reconocen, se lo invitan a que se quede con ellos. ¿Cuándo lo reconocen? A la fracción del pan. Entonces, ¿por qué los invito a que vean? Para que reconozcan, se reconozca el sacrificio y quién está ahí. Se hace la fracción del pan y todo mundo atento cantando el cordero. Pero desgraciadamente todavía falta educar a la gente, enseñarle a la gente este momento tan importante. O sea, toda la misa, todos los momentos son sagrados, son hermosos, son maravillosos. Ok, vamos a ver la nota al pie de página. Perdón, ¿quería decir algo? Dice, bueno, Gálatas 2:9, antes déjeme checar si Gálatas tenía algo, también no me acuerdo si lo vimos la vez pasada.
Gálatas. Ay, híjole, creo que ya me pasé. Filipenses, Efesios, Gálatas 2:9, no me acuerdo si lo habíamos leído la vez pasada. Y reconociendo la gracia que me ha sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como, bueno, sí lo leímos, pero no me voy a detener ahí. Regresamos entonces a fracción del pan y vamos a ver la nota al pie de página de Hechos 2:42, de esto que estoy haciendo ahorita, de irnos, esto es lo que hacemos en la lección divina, ir viendo pasajes, las notas al pie de página, las citas a los lados, para tratar de entender el texto, que es uno de los pasos de la lección divina. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice el texto? Para después entender qué me dice a mí el texto. O sea, ¿a qué me está invitando el texto? Si no lo hacemos así, pues no vamos a poder entenderlo. ¿Sí? Y bueno, para todo esto es necesario irlo describiendo, irlo entendiendo. Entonces, Hechos 2:42, ¿de qué es lo que dice? La expresión considerada en sí misma evoca una comida judía, y el que preside pronuncia una bendición antes de partir el pan. Pero en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico. Al rito eucarístico. ¿Sí? Dice, al rito eucarístico. No se celebraba en el templo, sino en alguna casa, y no se separaba de una verdadera comida. Al principio estaba esa mezcla. Había la comida y había la celebración de lo que nosotros conocemos con la Eucaristía. No se celebraba en el templo porque los únicos templos que habían eran las sinagogas. Entonces se celebraban en las casas, en las catacumbas, en los lugares donde se podía. Hasta mucho después de la persecución romana, que fueron los primeros 3 siglos, no se tenían templos oficialmente hablando. Hasta que Constantino oficializó la religión católica de todo el imperio, es cuando se empiezan ya a tener templos. Entonces, todos esos momentos antes era de alguna manera una celebración así. Pablo después también va a decir en uno de los textos y les va a echar en cara, es que ustedes entre comilonas y todo, y separar lo que era la comunión, lo que era la fracción del pan, de la comedera, de la tragadera. Entonces había esa confusión. Entonces es importante entender esto. Dice, pero en el lenguaje cristiano se refiere al rito eucarístico. Dice este versículo 46, no se celebraba en el templo, sino en algunas casas, y no se separaba de una verdadera comida. Y nos dice ver 1 Corintios 11, 20 al 34. Vamos a ver 1 Corintios 11, 20 al 34. Sí, que habla precisamente de la cena del Señor, de la cena del Señor. Espero que la encuentren. Y veíamos en este elemento, estoy buscando aquí también en la Biblia, aquí, déjenme buscar, no está. Bueno, quería darles un dato, pero bueno, ahorita lo checo. Les voy a leer, ¿qué dijimos que es? 11, 20 al 34. Dice, bueno, les voy a leer desde el 17, dice, al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo oigo que al reunirse en la asamblea, que sería la misa, la iglesia, asamblea significa, en griego se le decía, al reunirse en eclesia, y de ahí viene la palabra iglesia, ¿sí? Dice, hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones para que se pongan de manifiesto quiénes son los auténticos entre vosotros. Cuando os reunís, pues, en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O es que desprezáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen?
¿qué voy a deciros? Alabaros, en eso no os alabo. ¿Sí? Entonces aquí Pablo está haciendo esta división. O sea, se hacía en las casas la fracción del pan, pero también se daba la comilón. Entonces, imagina que tú te llevas tacos de camarón, ¿no? Y el otro apenas tiene, no sé, un pedazo de pan o una tortilla. Y tú comes y comes y comes y el otro no come nada. Dice, ¿qué no tienen eso para hacerlo en su casa? O sea, coman en su casa, hagan eso en su casa. Pero lo que es la cena del Señor es la cena del Señor. No confundir. Y eso era un problema que se dio en las primeras comunidades. Por eso es importante entender a qué se refiere que es la fracción del pan. Y con todo lo que, la problemática, para que no piensen que todo era bonito, todo era bien chulito, todo era así. No, había sus conflictos, había sus problemas, había sus dificultades. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos que ir trabajando en ello. ¿Sí? Y ya después San Pablo, y aquí lo dice, va a decir, porque esto mismo, yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que ella debía ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, está separando aquí Pablo de hacerles ver, una cosa es comer la comida normal y otra cosa es la cena del Señor. Que para nosotros ya, pues obviamente, se ha dado esta división. Incluso en el templo y más en la misa, pues no se permite estar comiendo. No se permite estar con snacks o sodas, o sea, un vasito de agua o una botellita de agua por el calor. Ustedes se dan cuenta que yo tomo mucha agua cuando celebro, bueno, siempre estoy tomando agua, porque pues mi instrumento de trabajo es la voz y necesito estarla lubricando. Aparte que tomo siempre mucha agua. Y me doy mis tiempecitos para estar tomando agua, pero no es lo mismo. Ahí saben que déjenme darle una mordida al taco, pues no, o a la hamburguesa. No, nosotros lo tenemos completamente separado, pero antes no era así. Ok, regresamos a donde estamos. Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, ya vimos. En la comunión, ya vimos a qué se refiere. En la fracción de pan y nos faltaba las oraciones. Son los 4 elementos fundamentales. Vamos a ver la nota al pie de página de Hechos 2:42 en las oraciones. Aquí es la letra E. Dice, las oraciones en común presididas por los apóstoles. Y aquí dice un ejemplo y nos manda Hechos 4:24-30. O sea, ¿quién presidía la oración? Pues los que eran o los que son los apóstoles. Por eso siempre cuando, por ejemplo, nos reunimos los sacerdotes con el obispo, siempre va a presidir el apóstol. O sea, ¿quién va a estar en la sede? ¿Quién va? Pues es el de mayor jerarquía, en este caso el obispo. Y entre los obispos, pues se escoge a quien vaya a hacer la celebración. Por ejemplo, cuando se reúnen todos los obispos, el de mayor jerarquía normalmente es el que preside. Y cuando están todos los obispos del mundo, el que preside siempre va a ser el Papa. O sea, presidir quiere decir dirigir, estar al frente. La sede es la cátedra. De ahí viene catedral, viene también la enseñanza, el que enseña, de acuerdo a la fe de la iglesia. Y bueno, este elemento. Bueno, en esto vamos a ir viendo algunos aspectos muy interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos refiere Hechos 2:42, cuando dice presidida por los apóstoles. Primero Hechos de los Apóstoles 6:4. Rápidamente buscamos Hechos de los Apóstoles 4. Dice, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Está haciendo, este pasaje es interesante porque vemos cuando los apóstoles deciden
¿cómo se llama? Llamar a los diáconos. Diácono es el que sirve la mesa, para ellos dedicarse a la oración y a la predicación. Triste es cuando un sacerdote vemos que se dedica más a otros elementos, como va a ser, no sé, el trabajo, en algún apostolado, que no es malo, o en la administración, y descuida la enseñanza, descuida su oración. Y ahí es donde vemos esta confusión. Ok, y el otro texto que nos refiere es Hechos 4, 24 al 30. Está la página al lado siguiente. Hechos 4, 24 al 30. Dice, bueno, vamos a verlo desde el 23. Una vez libres, cuando estaban atrapados o estaban encarcelados Pedro y Juan, una vez libres vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan varios proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones y signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, fíjense, esta fue una oración, ¿sí? Esta oración es presidida por los apóstoles. La hacen todos, pero quien la preside o quien la dirige, quien la trabaja, quien es los apóstoles. Entonces, vemos este elemento que se va a estar trabajando aquí está. Fíjense lo que estamos. Entonces, regresamos a el texto de 9:49. La comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión, ay, ¿por qué se me está moviendo esto? No sé, ok. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. O sea, nosotros nos enriquecemos cuando compartimos. Yo les puedo decir, cuando empezamos esta aventura de la radio y la televisión, el padre me preguntó, me dijo, tú vas a hacer unos programas, ¿de qué los vas a hacer? Le digo, no tengo ni idea. Y me acuerdo que cuando yo fui médico, trabajé como médico, di clases de medicina. Y no sé por qué, pero algunos maestros nos hacían la vida difícil pudiéndonos enseñar. A veces como que si hubiera temor de que aprendiéramos porque íbamos a hacer competencia para ellos. Entonces yo recordaba que yo, con todas mis limitaciones, trataba de enseñarles de una manera que no les fuera difícil, que fuera fácil y que se enamoraran de lo que estaban estudiando. Entonces cuando el padre me dio esa opción dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues tratar de enseñar, pero si yo no sé, el hecho, muchas personas piensan que porque somos sacerdotes ya lo sabemos todo, no es cierto, al contrario, no sabemos nada, pero en ese planteamiento, al ir leyendo, a la hora de los temas y de todo, pues yo voy aprendiendo. Estos elementos, por ejemplo, que yo estoy leyendo con ustedes, muchos de ellos apenas los estoy leyendo por primera vez, pero hay una enseñanza. Lo leo y sé que es el Espíritu Santo el que ilumina, lo leo, lo comparto, aprendo junto con ustedes, que es precisamente se enriquece cuando se comparte.
Yo lo veo, por ejemplo, con los catequistas. ¿Por qué? Porque se tienen que preparar y al compartir ellos también van aprendiendo. O sea, van creciendo en su relación con Dios, van creciendo en esa vida de gracia, en esa relación que va a ser fundamental. Bueno, aquí le dejamos porque se nos ha acabado el tiempo. Nos quedamos en el número 249. Ahora sí ya lo terminamos. La vez pasada no lo terminamos. Y Dios mediante, el siguiente va a ser el número 950, la comunión de los sacramentos. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.